un gusto estar aquí acompañando este evento hoy. Algunas de las cosas que voy a mencionar tal vez pueden sonar repetitivas y voy a tratar de saltar algunas que ya de pronto han sido mencionadas con anterioridad. Pero el propósito de esta charla es brindar algunas perspectivas que dentro del campo de epidemiología podríamos pensar que tendrían un impacto de la inteligencia artificial para el desarrollo de nuestra investigación. Además de que soy profesora del Departamento de Epidemiología Clínica y de Estadística, pues estoy en representación de uno de los grupos que mencionó el doctor Gómez, que es el grupo de Inteligencia Artificial e Investigación de la Facultad de Medicina. Vamos a partir de esta premisa que ya hemos discutido un poco, y es la inteligencia artificial ya está presente en las actividades que realizamos a diario, y de pronto muchos de nosotros no somos tan conscientes de toda la cantidad de actividades que hoy en día ya se generan con el uso de la inteligencia artificial y en la investigación. Específicamente, como lo veíamos en la primera presentación, las diferentes técnicas que utilizamos dentro del gran mundo de la inteligencia artificial, dentro de ellas el aprendizaje de máquina como Machine Learning y el Deep Learning, cada vez están generando más perspectivas donde podemos hacer uso dentro de los procesos de investigación. Y esto se da, y a esto es lo que le llamamos el crecimiento exponencial de esta tecnología, justamente porque hasta hace algunos años veíamos cómo, por ejemplo, la capacidad de reconocer la escritura, la capacidad de reconocer la voz, la capacidad de reconocer las imágenes, todo esto iba creciendo hasta hace algún tiempo a una velocidad lineal. Pero es justamente durante los últimos años ciertas capacidades que se han ganado, como la comprensión del lenguaje específicamente, lo que ha hecho que en los últimos 4 o 5 años algunas de las capacidades de la inteligencia artificial han superado las capacidades humanas por la gran cantidad de datos que puede procesar simultáneamente, cosa que, por ejemplo, una persona no podría hacer. Ya también hemos visto que esto tiene mucho que ver con cómo ese aprendizaje de máquina ha pasado de algo que es lo que ya veíamos, el aprendizaje supervisado, al aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Es decir, hasta hace algunos años teníamos en estas técnicas de aprendizaje de máquina la capacidad, por ejemplo, de clasificar de acuerdo a unos datos que proveemos para los modelos. Teníamos la capacidad de, por ejemplo, hacer que el modelo predijera si, por ejemplo, cierta enfermedad existe o no, dándole datos para que pudiera predecir ese comportamiento. También no solo de clasificar sí o no, pero por ejemplo de poder predecir valores de variables cuantitativas, como por ejemplo el nivel de glicemia, el valor de la tensión arterial, etc. Los desarrollos más recientes es lo que han permitido precisamente este aprendizaje no supervisado, en el cual el modelo es capaz de predecir asociaciones y agrupaciones de variables que no necesariamente eran con las cuales lo habíamos entrenado, y más recientemente la capacidad de que los modelos logren aprender de un sistema de retroalimentación de castigos y recompensas, que es, por ejemplo, lo que hace la versión más reciente de ChatGPT, lo cual hace que a partir de esto el modelo tenga más capacidad predictiva. Entonces, el punto de inflexión clave en todo esto es justamente la aparición de estos modelos fundacionales. Esos modelos fundacionales, dentro de ellos, los grandes modelos de procesamiento del lenguaje. Esto es el punto de inflexión clave y la razón por la cual hoy estamos acá, porque estos modelos, a diferencia de los que teníamos hasta hace unos 4 o 5 años, tienen al menos 3 diferencias fundamentales. La primera es la escala de los modelos, es decir, los modelos fundacionales están entrenados con un conjunto de datos que es muy grande y que no podrían ser procesados por un solo computador,
y esto implica que tienen y necesitan altos recursos computacionales y solo la tecnología de los últimos años es lo que permite, tiene la capacidad de manejar esa gran cantidad y volumen de datos. La segunda característica de estos modelos es que tienen la capacidad de aprender de conocimientos de muchas fuentes y temas complejos como por ejemplo habilidades lingüísticas y por lo tanto se pueden entrenar para hacer no una sino varias tareas. Y una tercera característica es que los podemos ajustar incluso para tareas muy específicas a pesar de que son generales, de tal manera que los podemos usar para resolver tareas que son muy especializadas. Y esto es lo que genera justamente este paso de estas inteligencias artificiales que se llaman estrechas a unas más generalistas, siendo justamente las estrechas aquellas que son diseñadas para realizar una tarea muy específica que potencialmente podría realizar un humano, por ejemplo, hacer la clasificación de un diagnóstico, a una más generalista que puede simultáneamente hacer muchas tareas. Un ejemplo de esto, de digamos un enfoque de inteligencia artificial estrecha sería, por ejemplo, que ya existen varias aplicaciones disponibles, por ejemplo, proveerle al modelo una serie de imágenes de radiografía y que el modelo clasifique basado en una información que yo ya le di previamente con algunas indicaciones, nos predice con altísima precisión si, por ejemplo, esa radiografía tiene indicios de positivo o negativo para neumonía. Y esa es una tarea muy específica que hoy en día ya se usa en la realidad y en la práctica clínica en algunos sitios. ¿Qué sería algo más generalista? Que nosotros le pudiéramos, por ejemplo, entregar la radiografía y nos hiciera un reporte radiológico completo. Es decir, no solo si tiene o no neumonía, sino si tiene otro montón de patologías e hiciera como toda la actividad intelectual que haría un humano muy bien entrenado en esto. Todavía entonces en medicina no estamos en esta etapa de las inteligencias artificiales generalistas y de hecho la mayoría de las aplicaciones con que hoy en día contamos son aquellas que son estrechas. Sin embargo, claramente vamos para esos modelos. ¿Por qué? Porque, digamos, todo el aprendizaje y todo el desarrollo tecnológico que se necesita para llegar allá, ya en estos momentos de cierta manera ya está presente. Algunos modelos que son más generalistas en este momento no están en medicina, pero digamos en otras áreas, son por ejemplo ChatGPT, que hace parte de los modelos Transformer, que tienen una idea generalista, es decir, pueden utilizar información masiva y de múltiples fuentes, lo mismo como los que vamos a ver hoy, Midjourney y DALL-E. Pero el futuro, digamos, lo que se avisora es la idea de que, como estos anteriores, ustedes saben, ChatGPT, por ejemplo, recibe texto y como salida produce texto, ¿sí? Midjourney, por ejemplo, recibe texto e imágenes y la salida es una imagen igual DALL-E. Pero la siguiente, digamos, generación de estos modelos es que reciban múltiples fuentes de datos, por ejemplo, texto, imágenes, voz, datos estructurados y no estructurados, podamos entrenar ese modelo y en su salida pueda tener simultáneamente muchas tareas como análisis de sentimientos, extracción de información, clasificación de las imágenes, reconocimiento de objetos y seguimiento de instrucciones. Este es un artículo de perspectiva recientemente publicado hace unas 2 semanas en la revista Nature que muestra cómo se están empezando a desarrollar estos modelos generalistas para medicina. Si bien no estamos todavía ahí, sí toda la investigación, digamos, está volcada hacia cómo se van a generar esos modelos. Entonces, ¿en qué punto estamos en este instante? La FDA, la Agencia de Medicamentos y de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, ya tiene registrados a diciembre de 2022 al menos 500 dispositivos y aplicaciones médicas de inteligencia artificial.
Y quiero que por favor miren esta tabla que la extraje de la base de datos que tiene la FDA sobre las aplicaciones más comunes. Entonces, por ejemplo, la radiología es la que tiene el mayor número de aplicaciones ya registradas. Sin embargo, ¿qué es importante? Que de estos más de 500 dispositivos médicos y aplicaciones, la mayoría de estos responden solo a una o dos tareas. Es decir, todavía realmente no estamos en la etapa en que estos modelos pueden responder a múltiples tareas. A ese punto no hemos llegado. Específicamente, pues yo tenía el compromiso de mostrarles un poquito de mi experiencia en modelos de aprendizaje automático. Durante los años he podido participar en algunas investigaciones sobre el uso de estos modelos, donde utilizamos grandes bases de datos de muchísimas variables para, por ejemplo, predecir cosas como, por ejemplo, la incidencia de una enfermedad, utilizar diferentes modelos para, por ejemplo, comparar cómo se podría ver esa incidencia a unos niveles muy pequeños en el espacio y en el tiempo. En este caso es un modelo o varios modelos que nos permiten comparar la incidencia y la prevalencia de enfermedades a escalas muy pequeñas en el país. O también, por ejemplo, para hacer combinación de múltiples fuentes de información, en este caso para estimar el impacto de programas de vacunación alrededor del mundo. Más recientemente, aquí dentro de la universidad, estamos vinculados a un proyecto grande que se llama Epiverse, en el cual unimos esfuerzos con varias organizaciones nacionales e internacionales para hacer producción de software. Y dentro de este equipo, pues hay personas profesionales de la Facultad de Medicina, pero también de Ingeniería, y en conjunto programamos estos desarrollos de software con el fin de procesar esta información de grandes bases de datos de forma simultánea y proveer una herramienta que luego pueda ser utilizada por otros profesionales también, por ejemplo, para estimar efectividad de vacunación, para producir reportes automatizados de eventos de interés en salud pública, para hacer predicciones a niveles geográficos pequeños, para integrar información de múltiples fuentes, etcétera. Entonces, pues todo esto nos lleva a la conclusión, la frase inicial: ya está presente la inteligencia artificial, ya la estamos usando. Este artículo, que recomiendo mucho leer, que está recientemente publicado en el New England Journal of Medicine hace un par de semanas, nos dice: ya usamos mucha inteligencia artificial en medicina, por ejemplo, como les mostraba, para identificación de brotes, monitorear la presencia de estos brotes, predecir la potencial distribución espacial de enfermedades. Por supuesto, el procesamiento de imágenes es un área muy grande y que ya tiene muchísimo desarrollo. También ya actualmente se usa para la optimización, por ejemplo, de los ensayos clínicos, para poder optimizar en términos de costos y de seguimiento los pacientes que ingresan a los ensayos clínicos. Y por supuesto utilizamos mucho inteligencia artificial y muchas técnicas que están dentro de la inteligencia artificial para armar lagos de datos, que por ejemplo en epidemiología utilizamos bastante para luego hacer análisis, entre otros usos. Pero entonces, ¿cuáles son esas perspectivas siguientes que estos autores nos dicen? Y ellos llaman la atención en al menos dos perspectivas, que serían como lo que se esperaría de estos grandes modelos generativos, ahora que ya son capaces de hacer tareas muy pequeñas. Cuando ya podamos integrar todas estas tareas, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, que se integren archivos de voz, escritura, texto, imágenes, todo en uno, y pueda apoyar la práctica clínica directamente. Muchas de esas actividades que hoy en día realizamos en la práctica clínica pueden reemplazarse, pero no, digamos, el conjunto de la práctica clínica, pero algunas de esas tareas podrían potencialmente optimizarse. Y una segunda aplicación muy importante es el uso en la educación médica, entre otras cosas porque, por ejemplo, hoy en día estamos limitados en cómo aprendemos medicina
en cierta manera, pues por la experiencia de nuestros profesores, por los libros que podemos leer y armamos, digamos, una serie de pensamiento algorítmico que nos permite tomar las decisiones, pero muchas veces no nos podemos enfrentar a escenarios súper complejos para aprender, digamos, de ellos. En esta perspectiva, la inteligencia artificial puede ser un apoyo en el diseño y simulación de escenarios muy complejos, que normalmente sería muy difícil que una persona pudiera enfrentarse a ellos, pero sí lo puede hacer a través de simulaciones, como hoy, por ejemplo, lo hacen los pilotos de avión que se enfrentan a situaciones simuladas muy complejas. También podría utilizarse en esta forma para el aprendizaje de la medicina, de aspectos de la medicina. Como mensajes finales, entonces, la inteligencia artificial ya la usamos en varios procesos de investigación y desde hace varios años. El punto de inflexión es la aparición de estos grandes modelos generativos y grandes modelos de lenguaje que han cambiado la escala y la potencia, pasando de tareas estrechas a tareas cada vez más generalistas. Pero la investigación, justamente por esa razón, la investigación de inteligencia artificial no es solo de los ingenieros ni de las ciencias básicas, sino que obedece a un trabajo colaborativo de varias disciplinas, entre ellas salud, todas las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, estadísticas, etcétera, pero también de las ciencias sociales, incluyendo, y muy importante esto, los aspectos éticos, porque cada vez estas inteligencias artificiales van a tener más tareas y se van a usar para tomar muchas más decisiones más complejas. Entonces, esa inteligencia artificial, todos de cierta manera deberíamos participar en cómo se programan, justamente con el fin de que podamos usarla no solo para ganar eficiencia y precisión en esas tareas, sino también para que podamos generar mayor equidad y no al contrario, que las inteligencias artificiales se vuelvan una fuente de inequidad y que sí estén programadas para que generemos bienestar social y humano. Como mensaje final, hace unos días hicimos este seminario sobre inteligencia artificial e impacto social con invitadas de varias áreas de la inteligencia artificial en Colombia y una de ellas, la ingeniera Alexandra Pomares, quien es directora de investigación en la Universidad Javeriana y durante muchos años ha trabajado en estos temas, nos mostraba esta imagen que es el ciclo del pánico de la tecnología. Y decía, cada vez que nos enfrentamos a una tecnología, entramos en este ciclo. En una primera instancia decimos, no, eso no va a funcionar. En una segunda instancia, bueno, sí funciona, pero funciona mal, comete errores, etc. En una tercera instancia dice, bueno, sí funciona, tocó aprender esto. Luego, en una cuarta instancia decimos, terrible, esto es muy poderoso y me voy a quedar sin trabajo. Y en una siguiente instancia, hagamos algo, esto se está saliendo de control, necesitamos leyes que nos controlen el uso de esta tecnología. Después de que aprendo, entonces, bueno, ya aprendí, ahora todo es más fácil en mi trabajo, pero en el camino mucha gente perdió el trabajo. Y bueno, la siguiente tecnología. Y ese ciclo se repite y se repite cada vez que nos enfrentamos a algo como esto. Entonces, muchas gracias por su atención.